Pasivo, perdón. Ese es el pasivo. El activo es Bueno. cualquier persona que cometa dicho delito. Ajá, sujeto activo. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Qué dice usted, Estuardo Alexander, que lo veo ahí mero agitado? Entonces, Sí, licenciado, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. ¿qué dijo el compañero? Que era el Estado. Ah, qué bien, qué bien. Él es el sujeto activo, entonces, el Estado. Perfecto. Uh-huh. Eso fue lo que dijo Jonathan. El sujeto activo es quien comete el delito. Ajá. No, cualquier persona. El pasivo es el Estado. Bueno, que es algo similar a lo que pasa también en la falsedad ideológica, porque allá, ¿quién es el sujeto activo? En este caso, vamos a preguntarle a Fabiola. Marcela, ¿quién es el sujeto activo del delito de falsedad ideológica? El sujeto activo es la persona que comete el delito, el que lo está haciendo. El que lo hace, no, que lo está haciendo, no, ahí sería infraganti, ¿verdad? En flagrancia. No, pero realmente, ¿quién es el sujeto activo de este delito? No así general. En este delito, ¿quién es el sujeto activo? ¿Del delito de qué, perdón? Falsedad ideológica. Es el que está, sí, el que está cometiendo el delito. ¿Están de acuerdo con eso, Ilse Mireya? ¿Podría ser el que está insertando declaraciones falsas? Es decir, cualquier persona, habíamos dicho, ¿verdad?, que realice precisamente la acción. Eso es lo que habíamos dicho. Y eso es lo que, como le digo, todavía tienen y lo veo con mucha inseguridad. Entonces, por favor, recuérdense que cuando hablamos de el primer delito que analizamos y le preguntamos quién era el sujeto activo del delito, precisamente el sujeto activo, y que todos contestaron al unísono casi, ¿verdad?, que la madre, ¿verdad? Que eso fue lo que contestaron todos cuando estábamos precisamente viendo lo del delito de infanticidio. ¿Verdad, José? Vamos a ver. Sí. Es que ahorita está reducida la imagen, dice Jos nada más. Entonces, ¿sí? ¿Qué me iba a decir, Jos? Sí, solo para confirmar ahí, entonces, digamos, en el de falsedad ideológica, lo correcto sería poner cualquier persona que realice la acción. Así. Cualquier persona, ¿verdad? No que realice la acción, sino que cualquier persona que otorgue o formalice. No. Que al insertare o insertar declaraciones falsas en un documento al momento de, ¿verdad?, o el otorgamiento, su autorización o formalización. O sea que a la hora de especificarle, sí tenemos que especificarle a la persona. Eso es lo que nos decía como en fantasía. Eso es lo que les decía. No solamente, como dijeron algunos ahí, quién es el que realiza la acción, cualquier persona que realice la acción, sino que especificar claramente, porque estamos hablando de este delito en particular. Por lo tanto, si nosotros solo decimos cualquier persona o cualquier persona que esté realizando el hecho o algo así, entonces ahí realmente pues estamos dando no una versión muy completa, y tiene que ser una versión completa porque nos estamos refiriendo a ese delito, ¿verdad? Entonces, por favor, la verdad es que no hice énfasis en ese hecho y lo dejé pasar precisamente porque quería que a ver si alguien, ¿verdad?, iba a tener la idea o me iba a decir precisamente que no era esa la forma de hacerlo, o lo hubiera contestado bien. Entonces, por favor, todos aquellos que tienen ahí su documento, corrijan bien quién es el sujeto activo. De alguna manera, esto lo hice precisamente como quien dice para hacerlos caer en el error y que ustedes no me lo dijeran bien
y volver a repetirlo para que ustedes ya lo coloquen como debería ser. Entonces tenemos que el sujeto pasivo, el sujeto activo, disculpen, es precisamente cualquier persona que realice, ¿verdad? O que insertare o hiciera insertar declaraciones falsas según documento público en el momento de su de otorgamiento, autorización, ¿verdad? Entonces, o formalización. Eso es lo que tenemos que poner como pensamiento completo o como frase completa para analizar el sujeto activo, el sujeto activo. Ahora, el sujeto pasivo, dijimos que la persona que era el sujeto activo, ¿verdad? Pasivo, era precisamente el Estado y de alguna manera los particulares que de alguna manera se sentían afectados por el hecho de esas falsedades que se habían realizado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es. En cuanto el verbo rector, no sé si tiene alguna pregunta José Fabián, porque dejó su mano levantada ahí. Así, adiós. No, perdón, Eric. No, si usted tiene algo, pues está bien. Ahora, Jonathan lo acaba de levantar. Yo sí, licenciado, una pregunta. O sea, en todos los delitos, básicamente, se coloca como que cualquier persona y la acción. O sea, exactamente. Porque, como le digo, si no es equivalente a lo que habíamos dicho en el infanticidio, que cuando se les preguntó por el sujeto activo, todos únicamente dijeron la madre, pero no especificaron la madre de quién, ¿verdad? Y en qué momento lo había cometido. Porque eso es lo que de alguna manera identifica al sujeto activo. No solamente decir la madre, ¿verdad? No solamente decir cualquier persona. Entonces, sino que tiene que decir cualquier persona que realice esto, que haga esto. Eso es al que estamos buscando nosotros, como sujeto activo. Irse a una bajada su manita, dígame, por gracias, favor. Lick, yo tengo una pregunta parecida a la de Jonathan. En los delitos que estábamos viendo de falsificación de moneda, ahí sí nos limitamos a poner que el activo era quien comete la acción. Exactamente. Entonces, Sí, por eso le digo, para hacer un pensamiento completo, sí. Entonces, exactamente, en síntesis podemos decir que es la persona que comete la acción. Pero recuerden ustedes que no es simplemente decir quien realiza la acción, pero también necesariamente sepan ustedes describir cuál es la acción que tiene que realizar. O sea, nosotros así genéricamente decimos, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto? Es cualquier persona que realice la acción. O sea, que es cualquier persona que tal y tal cosa, haga tal y tal cosa, de acuerdo al tipo penal. Específicamente, pues lo hacemos así, amplio. Pero en síntesis decimos cualquier persona que realice la acción, ¿verdad? Para entenderlo así entre nosotros, ¿verdad? Pero cuando se está explicando, digamos, cualquier persona que haga tal y tal cosa. Así como también describimos a la madre, que no solo describimos a la madre, sino también a la madre quien mata a su hijo durante el parto, durante 3 días de nacido. ¿Se recuerda que lo dijimos también así? No sé si eso ya le aclaró mi estimada Ilse Mireya. Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces, eso ya nos facilita precisamente esto. Fabiola, ¿cuál es el verbo rector en el delito de falsedad ideológica? El verbo rector. Sí. El verbo rector es hacer documento falso, documento público falso o alterar uno que sea verdadero. Estamos hablando de falsedad material en ese caso. En este caso, en la falsedad ideológica. En falsedad ideológica. Que eso era lo que estábamos hablando precisamente. Sí, perdón. Yo pienso que es insertar o hacer insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar. Insertar,
Pero también tiene que especificar de alguna manera el momento en que se tiene que hacer, ¿verdad? Definitivamente. Entonces decimos que el verbo rector es insertar o hacer insertar declaraciones falsas, ¿verdad? Concernientes a un hecho que el documento debe aprobar durante o en el momento de su otorgamiento, ¿verdad? Autorización o formalización. Eso es lo que habíamos dado como idea completa. Licenciado, entonces eso no se pone en el elemento normativo, o también ahí. También ahí, porque eso es lo que está calificando, ¿verdad? Indistintamente, ahí simplemente estamos describiendo claramente la acción. Y obviamente también va como elemento normativo, porque tiene que estar en ese momento, o esas son las condiciones que exige el tipo penal, ¿verdad? Las condiciones para poder realizar ese delito. Ok, muchas gracias. Vaya, exactamente. Bien, entonces, no sé, esas son las cosas que me quedaron, como quien dice, en el tapete y que ya no pudimos aclarar porque se nos terminó el periodo, pero dije yo, es lo primero que voy a decir para poder tener la idea completa, para que no se les vaya a escapar, ¿verdad? Porque si bien es cierto, yo no lo corregí en ese momento, lo hice así malvadamente y maliciosamente, simplemente para ver si alguien me decía o me señalaba, mire, y no hay que poner tal cosa, ¿verdad? Por eso era la sorpresa que les estaba tratando de dar precisamente en ese caso, ¿verdad? Entonces, eso era precisamente el motivo. Entonces, si ya está aclarado y ya corrigieron sus notas respecto a esos dos aspectos, que no hice ningún énfasis, sino simplemente así muy generalmente, entonces, por favor, háganlo bien. Y como les digo, no importa, ¿verdad? Que vayan a repetirlo, por ejemplo, en los elementos normativos, que lo vayan a repetir. No importa, porque esas son las condiciones o el momento en que se debe realizar el delito. Entonces, puede ser cualquier persona que haga insertar, que insertare o hiciera insertar hechos, ¿verdad? Declaraciones falsas en un documento al momento de su otorgamiento, autorización o formalización, ¿verdad? Por ahí va precisamente el pensamiento completo. Bueno, ya aclarado eso en ambos casos, entonces tendríamos que ir precisamente al siguiente, ¿verdad? Al siguiente que aparentemente resulta muy, aparentemente, ¿verdad? Solo al verlo decimos no es difícil. Entonces, licenciada Londi, muy buenas tardes. ¿Será que alguien nos lee ese artículo siguiente? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Ahorita miramos. ¿Nos podría apoyar Evelyn Noeli, por favor? Hernández González. Sí, licenciada. ¿Con qué artículo? Gracias. 323, 323, que ya les había dicho que ustedes iban a hacer esos análisis, me parece, que les había dicho, bueno, esto se lo voy a dejar a ustedes. A ver, deme el 323. Falsificación de documentos privados. Quien, en documento privado, cometiere alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Entonces, ¿cómo quedaríamos en este tipo penal? ¿Cómo al analizarlo, usted cómo diría precisamente este caso? O si alguien tiene una idea. Yo pensaría, licenciado, que lo que hay que hacer es agarrar los dos anteriores y en vez de documento público agregarle solo documento privado.
Entonces el de falsedad material quedaría quien hiciera en todo o en parte documento privado falso o alterar uno verdadero. Y así seguir. Ajá. Entonces, ¿alguien más que tenga una idea? ¿Alguien más estaba levantando la mano antes de que hablara? No sé si todavía quiere levantar la mano o alguien quiere manifestar. Fui yo, licenciada. Sí, Estrella. Yo lo iba haciendo por partes y el sujeto activo prácticamente sería quien realice el documento privado. No sé si sería correcto agregarlo así, pero sería quien realice en documento privado falsedad material y o falsedad ideológica. Ese sería el sujeto activo, y el sujeto pasivo dejaría de estar el Estado porque ya no es documento público y sería únicamente quien resultara en perjuicio. Así lo pienso Del yo. particular, la persona en particular. Sí, como le digo, en documento privado pues ya no hay precisamente, prácticamente no habría en este documento una falta a la fe pública. ¿Por qué? Porque ahí no hay intervención del Estado o un funcionario. Es un documento que se realiza entre personas, como se puede hacer un negocio que se realiza entre dos personas, sin un auxilio, por ejemplo, de un notario o de participación de alguna persona o un funcionario o empleado público. Simplemente eso. Entonces, en sí, lo que está diciendo el documento o el tipo penal, que ahí leemos, que al final no es un tipo, dice, quien en documento material cometiere alguna de las falsificaciones que refieren los dos artículos anteriores serán sancionados con prisión de 1 a 3 años. No sé, Jacqueline iba a decir algo. Sí, licenciado, entonces el sujeto activo, digamos que quedaría como cualquier persona en documento privado cometiera alguna de las falsificaciones a que se refieren los artículos anteriores. Hasta ahí. Pues puede hacerse el análisis, pero la verdad es que si ustedes lo miran en el fondo, simplemente está indicando cuál es la pena que se le va a aplicar a una persona que realice cualquiera de las dos acciones, ya sea la de falsedad material o de falsedad ideológica. Se le va a imponer, dice, una pena de 1 a 3 años. Realmente el tipo penal no es un tipo penal en sí, sino simplemente está diciendo, si la acción, ¿verdad? Si la acción recae en un documento privado, pues obviamente, ¿verdad? Si es falsedad material o si es falsedad ideológica, pues se le aplica una pena de 1 a 3 años. Eso es lo que está diciendo simplemente, pues. Solo está indicando qué hacer o cómo sancionar a la persona que realice cualquiera de esas dos acciones, ya sea la del 321 o el 322, ¿verdad? ¿Cuál es la pena que se le va a aplicar? Simplemente. Ilse. Ilse Mireya. Pues, en ese caso sería solo como un artículo declarativo. Claro, simplemente una indicación, ¿verdad? Que si el delito es en un documento privado y realizan las acciones que le corresponden a los dos artículos anteriores, la pena va a ser esta. Si en un documento privado se hace una falsedad material, la pena es de 1 a 3 años. Y si es del 322, también la pena va a ser la misma. Lic, y estos artículos en la tarea solo indicamos que no son de tipo penal. Es que no, al final lo que está indicando es la pena a aplicar en caso del documento fuera en documento privado. Las acciones son las mismas, las circunstancias son las mismas, solo que está diciendo, si es en documento privado, hay que aplicarle una pena la pena que aquí de 1 a 3 años, ¿verdad? Porque prácticamente la mitad, por decirlo así,
porque la pena a aplicar en los artículos anteriores es precisamente de 2 a 6 años. Y en este caso, como es documento privado y no se está faltando a la fe pública, entonces solo pongámosle la mitad. Porque de todas maneras hay que sancionar. Pero en sí, la fe pública no es la que está siendo afectada. Está siendo afectada la confianza que tenemos entre particulares, ¿verdad? Que yo hago un documento y le presto un dinero a un amigo, ¿verdad? Y hacemos un documento entre nosotros porque al final somos cuates y yo sé que no me vas a fallar, ¿verdad? En todo caso, pues se hace entre particulares. Y resulta todo lo contrario, ¿va? Como muchas veces ha pasado. El cuate es el que más nos falla, ¿verdad? ¿Sí, José Fabián? Entonces sí es un tipo penal. O sea, porque... Sí, es un tipo, solo es un tipo penal y nos está diciendo cómo sancionar si el documento del que se trata es documento privado. Gracias. Nada más. Pero no hacer todo el análisis porque prácticamente, ¿verdad? Habría que ser prácticamente que es lo mismo de los otros, solo la acción. La acción es, ¿verdad? La acción que se refiere es, ¿verdad? Hacer en todo en parte un documento público falso. Y ahí no es documento público, sino que un documento privado falso. O, ¿verdad? Insertar o desear insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho en un documento privado. O sea, excluir totalmente el aspecto o la palabra público, porque eso ya no es un elemento normativo, porque es un documento privado. Y por eso es que no se le presta mayor atención precisamente a eso. ¿Verdad? Porque usualmente pues es un delito o puede ser sancionado penalmente, pero en sí simplemente el artículo lo está haciendo. Si las acciones o lo que se hace en los 2 artículos anteriores es en documento privado, hay que sancionarlo de 1 a 3 años. Así sencillamente. Casi en la misma suerte corre precisamente, y que ya lo había mencionado un poco, precisamente en el 324. Por favor, licenciada Londi, que alguien lea el 324. Ok, licenciada. Suseli Rodríguez, por favor. Suseli Rodríguez. Ahorita voy, licenciada. Ahorita viene corriendo, dice. 24. Ahorita viene corriendo, saber dónde andaba. Equiparación de documentos. Cuando los hechos previstos en los 2 primeros artículos de este capítulo recayeren en títulos de crédito normativos o a la orden o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena que los mismos artículos establecen. Bueno, el título de créditos nominativos, que es realmente que ya había mencionado eso, que era lo que yo había mencionado respecto al 324. Si alguien recordará. A ver, Hilary, Raquel. Sí, buenas tardes, licenciado. Hola, hola. Según lo que yo recuerdo, usted había mencionado que como tal no es un tipo penal, sino que es más que todo como una aclaración. Entonces no tendría como que ese análisis porque no tiene sujetos ni nada, no especifica como los otros tipos penales. Sí. Según recuerdo. Sí, algo así era. Precisamente que eso en sí no eran delitos, sino que estaban nada más diciendo de que, de acuerdo al Código Penal,
estos documentos que ahí se describen tienen, obviamente, son equiparables a documentos públicos, ¿verdad? O documentos privados según la forma en que estos se hayan elaborado. Pero obviamente corre la misma suerte o la misma protección en títulos de crédito nominativos o a la orden, ¿verdad? Cuando se dice nominativos es que está precisamente la persona que es el titular de ese derecho, o así precisamente a cualquier persona, no necesariamente tiene que identificar plenamente. Entonces, si las acciones recaen en este tipo de documentos que ahí se establecen, títulos de crédito nominativos, letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos. O sea, si en esos documentos también se realizan falsedades materiales o falsedad ideológica, también pues se le aplicará la pena que corresponda a una falsedad material o una falsedad o a una falsedad ideológica según corresponda. Tampoco es un delito, ¿verdad? Tampoco se tiene que analizar. ¿Jonathan? Ya. Con lo que me aclaró la duda. Sí, no se tiene que analizar, sino simplemente decir, mire, todos estos documentos también tienen la misma protección. Si realizan una falsedad material en cualquiera de estos documentos, ¿verdad? Le corresponderá la pena correspondiente a la falsedad material. O si realizan, en otras palabras, si realizan los contenidos en la falsedad ideológica, entonces le corresponde también la misma pena. Eso es. De alguna manera, como les digo yo, ya cuando vimos la extraterritorialidad que estábamos viendo y leímos precisamente estas circunstancias, vimos precisamente todos esos, ¿verdad? Todos esos documentos que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? El sexto, que era del artículo 5, ¿verdad? Que dijimos que ahí, por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como la falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. Esos son, porque los que describe de alguna manera son títulos, ¿verdad?, de crédito. Esos son los títulos de crédito. Y entonces le dan la misma categoría de falsedad, la misma categoría que documentos públicos, ¿verdad? Y por lo tanto tienen la misma protección en este caso. También, como les dije ya, en este caso no se analiza. Claro, cuando ustedes hagan el trabajo, simplemente tienen que hacer de alguna manera esta explicación. No solamente me salto el 326 de cuarto porque no se analiza, sino hacer la explicación correspondiente. Y entonces así es como lo completamos. Bien, si ya lo tenemos claro, entonces para seguir adelante vamos a seguir en 326. Y ya a continuación y posteriormente a estos, entonces vamos a ir también dándole la palabra a algunos para que tomen más, como quien dice, empiecen a hacer los análisis, y así con la contribución de ustedes y también mía, vamos a irles aclarando todo esto. Es decir, porque recuerden que esto es práctica, y si yo solo empiezo a analizar, el que está aprendiendo soy yo, pero ustedes no están haciéndolo, y entonces en el examen, ¿verdad? Y van a andar buscándome para que yo se les resuelva, pues. Entonces vamos a ir delegando algunas partes del análisis en distintos alumnos para que vayan ustedes adquiriendo esa facilidad. Entonces, el 326, que hay que analizarlo bien, ¿verdad? Hay que verlo bien. Entonces, por favor, licenciada Londi, que alguien lea el 326. Licenciado, perdone, el artículo 325. Ay, disculpen, sí, ya me está emocionando con la facilidad de certificado. Por favor, el 325.
Zulema Osuna Lemus. Chica, esa sobrina ahí. Ya apareció la sobrina ahí. Por eso es que no contestan, porque piensa que es sobrino. Sí, como es sobrina, el tío le va a regalar el curso, le va a calificar bien. Pasar Anaí Raimundo. Tampoco. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. Por favor. Artículo 325. Uso de documentos falsificados. Quien sin haber intervenido en la falsificación hiciere uso de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad, será sancionado con igual pena que la que correspondiere al autor de la falsificación. Bien. Entonces, en este caso, al leer ese artículo y leerlo 2 o 3 veces, como de alguna manera está haciendo José Fabián y analizándolo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué se les ocurre pensar en el uso de documentos falsificados? Tal vez el elemento importante que es que aquí está excluyendo o está sacando a la persona que participa y está diciendo alguien que no tuvo que ver en la elaboración, pero que sin embargo hace uso del mismo. Entonces, en ese caso, poniéndole en otras palabras, ¿cómo sería? Sería cualquier persona que sin haber intervenido en la falsificación hiciera uso de documento falso. Exactamente. Hiciera uso de documentos. Pero recuérdese que también es algo importante, a sabiendas de su falsedad. No sé, alguien más había aparecido, pero después apareció. Entonces, ¿cómo sería el análisis o cómo quedaría? En este caso, ¿cómo quedarían los sujetos? Porque aquí, como ven ustedes, el sujeto activo o el sujeto, según esto que leímos aquí, el uso de documentos falsificados, realmente él no lo hizo. Él no intervino en la falsificación. No puede ser acusado de falsedad material o ideológica. No puede ser acusado de eso. Simplemente lo usa. Y él sabe que es falsificado. Eso es lo que precisamente está diciendo. Porque es el uso. Cuando decimos el uso de un documento falsificado, ¿qué es lo que está haciendo la persona prácticamente? ¿Qué entendemos por esa palabra por uso de documento falsificado? Utilización. Pero entonces me da la duda. Entonces, en el sujeto activo no tenemos que decir sin intervención. Simplemente comprobamos cualquier persona que a sabiendas use un documento falsificado. Use un documento falsificado. El sin intervención va... ¿Se ves? Va intrínseco. Exactamente, usaré o use. Entonces, eso es la acción precisamente, pues. Entonces, el sujeto activo, pues, no creo que sea problema, pues. Sujeto es cualquier persona que, precisamente, ¿verdad?, use un documento falso a sabiendas de su falsedad. Y el sujeto pasivo es cualquier persona, ¿verdad? Porque de alguna manera el Estado
sigue siendo en peligro, pero realmente en este caso lo que está haciendo es usándolo, simplemente su uso. No basta que alguien lo falsifique y lo esté haciendo, porque ¿para qué está falsificándose un documento? ¿Para qué hay falsedad material o falsedad ideológica? ¿Para qué alguien hace eso? Puede ser que lo use él personalmente, pero puede ser que se lo está haciendo a una persona, a otra persona, se lo esté haciendo a un tercero. Y ese tercero es el que lo va a utilizar, porque a él lo está haciendo. Incluso han habido casos de DPI falsos que han extendido ahí en el RENAP DPIs que son falsos. Han extendido esos documentos. Entonces viene alguien con un DPI que efectivamente es falso porque los datos que ahí contiene, que hay obviamente una falsedad ideológica porque los hechos que tiene que comprobar no son ciertos. Incluso eso, como le digo, lo hacían incluso con las cédulas de vecindad, que a veces le falsifican o le dan un DPI, ¿verdad? Un documento personal de identificación a una persona que ni siquiera guatemalteco es, ¿verdad? Que es extranjero, ¿verdad? Y le falsifican eso, él paga y resulta manejando esos documentos. Hay un caso que todavía anda flotando ahí en el espacio, que son precisamente el caso Birkhoff. No sé si han oído hablar de él, que estas personas eran extranjeras, vinieron a Europa de alguna manera huyendo de allá de ese país porque habían participado en algunas actividades y aquí resultaron con documentos nacionales, precisamente documentos que los acreditaban como de alguna manera residente y algunos incluso como nacidos acá, que fue toda una familia la que se vino de allá. Entonces, haciendo uso precisamente de esos documentos. Entonces, ahí tenemos en este caso. Entonces, pues no sé, si ustedes lo miran complicado o no tan complicado como para hacer ese análisis. Porque el verbo rector está bastante fácil, bastante explícito, diría yo. No sé si alguien tiene problema. Si alguien tiene problema, pues que haga alguna pregunta, pero creo que no habría porque es bastante claro, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo rector? ¿Ah? Resultado de la acción, sorpresa, no hay. Sorpresa, qué raro, ¿ah? Condición objetiva de punibilidad, elemento normativo. ¿Cuál sería el elemento normativo? ¿Jonathan? Yo coloqué, no sé si está bien, pero coloqué que a sabiendas de un documento falsificado se hiciera uso del mismo. Es decir, el conocimiento de que el documento, a sabiendas, ¿verdad? De que el documento es falso, ¿verdad? El conocimiento que esta persona tiene de que lo que está usando es un documento falso. Porque puede ser de que él de buena fe le hayan dicho, porque en algunas partes así han dicho, mire, es que a mí me dijeron que era fácil sacarlo, que yo tenía que pagar 1,000 quetzales, me entregaron el documento y yo pensé que todo estaba legal, porque yo entregué toda la papelería a él y él me hizo el trámite, ¿verdad? Porque también hay tramitadores que también se pasan, ¿verdad? Que se pasan, que los buscan a ellos para que les hagan documento, ellos lo extienden y resulta que el documento es falso. Y él, la persona que lo está utilizando, pues creía o estaba seguro de que ese documento era verdadero. Entonces, ese es el aspecto que hay que ver. Que el elemento normativo es que se use a sabiendas, ¿verdad? La utilización a sabiendas de su falsedad de un documento falso. Eso sería el elemento normativo. Condición objetiva de punibilidad no hay. ¿Cuál sería el elemento subjetivo genérico? Doloso.
el elemento específico y ahí vamos a pedirle a alguien que lo haga o que trate de hacerlo. O que trate de manifestar cuál es el elemento subjetivo específico. Licenciada Londri. Busque la víctima ahí. Alejandro López. Alejandro López. Alejandro López. Christopher. Tampoco está en línea. Kenneth Osvaldo Rodríguez González. Sí, licenciado. Luz María, ¿nos puede apoyar Maldonado Fernández, por favor? Bueno, Kenneth Osvaldo ya está ahí. Si quiere lo dejamos a él. Sí, licenciado. Por favor. En este caso, el elemento subjetivo sería cualquier persona que a sabiendas use un documento falso, sabiendo de su falsedad, sin haber intervenido en la falsificación. Tal vez el sabiendas está colocado o manifestado en forma no muy adecuada. La persona, ¿verdad?, que use un documento falso a sabiendas de su falsedad, que sería la frase que prácticamente tenemos ahí. Entonces, la persona que de propósito use un documento falso a sabiendas de su falsedad. Esa sería prácticamente la forma de redactarlo. Okay, licenciado. Por favor. O sea, tenemos que tener cuidado en esa redacción. Entonces tenemos ahí prácticamente esto. Y a ver, alguien que nos dé los elementos de ese delito. Por favor, licenciada Londri. Está bien, licenciado. Luz María, ¿nos puede apoyar, por favor? Maldonado Fernández. Licenciada, los elementos es que es doloso. No, los elementos, así, ya lo del delito. No el análisis, sino que simplemente los elementos de este delito. Entonces, no tengo entendido qué es los elementos del delito. Según yo, los elementos podría ser doloso y la acción. No, o sea, los elementos no. Ahorita estamos hablando prácticamente lo que es los elementos así generales de este delito. O sea, no estamos hablando del análisis de la tipicidad, sino que cuáles son los elementos del delito de uso de documento falso. Ok. A ustedes los ponían a trabajar eso. ¿Cuáles son los elementos? Que ya lo hemos visto también. Entonces usted no recuerda cuáles son esos elementos de pues no, la verdad que me perdí en ese sentido. Perdón, el licenciado, sí, no sabía. Ajá. No sabía, no sé, no sabe. Bueno, ¿alguien que quiera darlos aquí, de los presentes? ¿Cuáles son los elementos de ese delito? José Alejandro, apareció nuevamente por ahí. De primera es el verbo rector, que sería hacer uso de un documento falsificado. El segundo elemento son los elementos normativos, que es el conocimiento de la falsedad del documento. Que la persona que lo utilice sepa de su falsedad, sepa bien de su falsedad. Ajá. Y el tercero son los elementos subjetivos, el genérico doloso y el específico, actuar con el propósito y la finalidad de hacer uso de un documento falsificado a sabiendas de la falsedad del mismo. Así, en ese tercer elemento, como le digo, no es tanto el elemento genérico, sino que únicamente el elemento específico que va en tercer lugar, el elemento específico. Eso es lo que debe precisamente colocarse. El primero, como ya vimos que tampoco, el tema interesante es que como no hay, y recuerden ustedes que dentro del análisis, decir que no tiene resultado, ¿verdad? Y como no tiene resultado, pues es la acción la que vamos a poner allá. Y en el segundo elemento,
Nuevamente les digo que es el elemento normativo, ¿verdad? El elemento normativo. Y el tercero, obviamente, es el elemento subjetivo específico. Entonces, no sé si esto ya le aclaró un poco a la compañerita que estaba un poco perdida por ahí. Una duda, Lick. Cuando son de resultado, quitamos el verbo rector y No lo lo quitamos. cambiamos por... O sea, lo que hacemos es primero colocar el resultado, ¿verdad? El resultado. Y en segundo lugar, colocar exactamente las condiciones en que se va a dar el resultado o las características que exactamente. Así es. No sé si a la compañerita que no muy nos comprendía cuál era eso a lo que nos referíamos como los elementos del delito. Sí, licenciado, ya me quedó claro. Es que sí me había perdido en ese sentido, pero ya el compañero y usted ya me dejaron claro. Gracias, licenciado. Vaya, es por estar echándose los tragos antes de tiempo. Perdone, licenciado. Claro, solo que aclarando que cuando son de resultado, se coloca el resultado, posteriormente la acción, sí. Y luego el elemento subjetivo, el genérico. Sí, pues exactamente, después de la acción, pero también con los elementos normativos también. De alguna manera van incluidos en la acción. Si es que hay elementos normativos. Ok, sí, ahí estamos. Y en la siguiente... El primero es el resultado, el segundo es la acción, más los elementos normativos que podría contener, y el tercero es el elemento subjetivo específico. Ok. Bueno, entonces ya queda claro precisamente este pequeño delito que ya estamos viendo, ¿verdad? Bueno, entonces, entonces ahora sí, vamos a ver lo relativo. No sé, José Alejandro, ¿tiene alguna duda por ahí? No, disculpe, Lick. Sí, pues. Bueno, disculpe usted también, yo creí que tenía duda y no lo estaba poniendo atención a usted. Bueno, por favor, el 326. El 326. ¿Alguien que lo lea, por favor, licenciado Londi? Juan Carlos Ovidio Pérez González, por favor. Buenas tardes, licenciado. Artículo 326. Falsedad en certificado. El facultativo que extendiere un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, cuando de ello pueda resultar perjuicioso, será sancionado con multa de 300 a 3,000 quetzales. Por favor, leamos con cuidado, pues dice cuando de ello pueda resultar perjuicioso, no dice el tipo penal, no indica eso. Dice puede resultar perjuicio, no puede resultar perjuicioso. Por favor, lea así despacio y con buena letra. Bueno, entonces le doy unos minuticos ahí para que ustedes empiecen a analizar precisamente esto. La gran importancia o el tema es que ustedes tienen que tener claro qué es, ¿verdad? Un facultativo. Eso sería también una palabra clave de este tipo penal. El facultativo. Entonces, por favor, hagan los análisis. Le dan unos minuticos ahí para que nosotros empecemos después a ver qué fue lo que anotaron en eso.
Bueno, ¿será que ya alguno tiene ya el análisis o puede utilizarlo? ¿O puede ya empezar a colaborar con esto? ¿O algunos solo están esperando de que empezamos a hablar y empecemos que no hicieron el análisis? Acuérdense que lo que tienen que tener ustedes es la práctica para que ustedes puedan eventualmente realizar esto. Recuérdense y no se olviden que es una técnica que ustedes tienen que tener la habilidad para poder realizarlo, ¿verdad? Para poder realizarlo. Entonces, vamos a... Bueno, la palabra tiene en este momento José Fabián, que es el que está levantando la mano por ahí. Entonces, sí. José Fabián, que estuvo ahí bastante atareado, tomando nota. A ver, cuénteme. En el sujeto activo... En el sujeto activo yo puse el profesional de la salud que extienda certificación falsa pertinente a una enfermedad. Así interpreté yo esa palabra de... ¿Podría nuevamente repetirla así despacio, por favor, con buena letra? Sí. El profesional de la salud, o el profesional de la salud que extendía certificado falso relativo a una ¿cómo es que dice aquí? A una enfermedad o lesión. De ahí, sujeto pasivo, las personas afectadas en general. Ajá. Bueno, sí, lo primero que teníamos que tener bien claro y que de alguna manera, pues obviamente ahí se ha colocado, es que quiere decir facultativo. Es decir, el que está facultado o está autorizado, podría también interpretarse el facultativo, ¿no? Pero normalmente, de acuerdo a lo que manejamos, ¿verdad? Es lo que se le llama también a los médicos, a los médicos, porque obviamente ellos están facultados, ¿verdad? Ellos tienen la autorización por la profesión que ejercen, ¿verdad? Por la profesión que ejercen para diagnosticar, realizar diagnósticos de enfermedades y entender sobre el estado de salud de una persona, pues. O sea, ellos son los facultativos, porque es así como quien dice el facultativo, normalmente nosotros lo que pensamos es en un médico, porque ellos están facultados para diagnosticar, o sea, determinar cuál es la enfermedad que una persona tiene, ¿verdad? O cuál es el daño que se ha provocado en un accidente y obviamente, ¿verdad? Con esa facultad que tienen también del conocimiento y entender el estado de salud, es que ellos son precisamente estas personas las que están. Usualmente en el tema de enfermedades, solo el médico puede hacerlo. Por ejemplo, el psicólogo no puede realmente certificar, no tienen esa facultad, una enfermedad o incluso recetar, porque al final son licenciados en psicología. En cambio, los médicos son médicos y cirujanos y tienen esa facultad. Por lo tanto, el sujeto activo, tal y como lo describió muy bien Jonathan, ¿verdad? Que indicó que es el facultativo o el médico. Nuevamente vuelvo a repetirnos, ¿qué fue que dijo usted que era el sujeto activo? Por favor, José Fabián. Yo había dicho profesional de la salud. Sí, también. Pero, sí, el profesional de la salud que extendía el certificado falso. Exactamente, dice que extendiera un certificado falso concernientes a existencia o inexistencia
de una enfermedad. Eso también era lo que había usted también dicho, o una lesión, ¿verdad? Obviamente. Porque al final, al leer sobre qué es lo que se tiene que certificar o qué es el contenido, automáticamente sabemos que es el médico el único que lo podría hacer. No había otra persona. No hay otra persona, como quien dice, que pueda realmente hablar sobre la existencia o inexistencia de una presente o pasada de una enfermedad o lesión. Obviamente no, ninguno más. Solo puede hacerlo un médico. Tal vez una enfermera podría tener alguna idea, por eso porque hay enfermeras profesionales. También de alguna manera hay paramédicos que de alguna manera están para asistir por una emergencia a una persona que está lesionada o tiene alguna herida, ¿verdad? Que obviamente, pero al quien se refiere precisamente es, en este caso, al médico, que en cuanto al sujeto activo o pasivo, eso está bien. Por lo tanto, espero que hayan tomado nota. ¿Aló? Sí, perdón. Entonces, el médico es el sujeto activo y lo llegamos hasta a especificar la enfermedad y lesión en el sujeto activo. Exactamente. Gracias, Lick. Bueno, el sujeto pasivo, pues debe ser cualquier persona, obviamente, que sea afectado. De alguna manera, ellos al tener esa capacidad de extender certificaciones, ¿verdad? Es porque son médicos y cirujanos y ellos tienen la facultad o están facultados para extender legalmente esas certificaciones. Ellos son los que están precisamente autorizados. Nosotros como abogados no podemos certificar, no tenemos esa facultad para certificar. Naila Landaverde, no sé. Sí, cuénteme. buenas tardes, licenciado. Cuénteme el chisme. Con respecto al sujeto pasivo, ¿se podría establecer que puede ser la persona quien recibe el certificado? Por eso ponemos cualquier persona, ¿verdad? Que de alguna manera puede haber recibido, ¿verdad? Que puede haber recibido o se siente afectado por esa certificación. O sea, si yo le pongo la persona afectada... o podría ponerlo también. O sea, cualquier persona que ha sido de alguna persona que podría ser afectada por esto, ¿verdad? Porque obviamente que dice que pueda resultar perjuicio. Como aquí dice. Entonces, es decir, el sujeto activo pasivo, cualquier persona que pueda ser afectada por esto, por este documento. Claro, también he de decirles que a veces cuando piden exámenes extemporáneos andan también a veces extendiendo constancias médicas o certificados. José Alejandro se ríe porque ya lo he hecho, ¿verdad? Esa cara de, como quien dice, ya me descubrieron. Y se escondió ahorita, ¿verdad? Y escondió la cara para que no le sigamos viendo ahí esa risa. No crea, también he de decirle que es muy frecuente que los abogados utilicen esos documentos falsos, sobre todo cuando hay alguna audiencia y no quieran comparecer o quieren alargar un poco el proceso. Entonces, hay algunos médicos que pagándole extienden el certificado que usted quiera. Entonces, hay bastantes médicos que se pueden... claro, un certificado médico fácilmente puede ir de 400 quetzales a 600 quetzales, porque además tienen cierto costo el papel que lo utilizan y los timbres que utilizan los médicos para poder extender ese certificado médico. Entonces, por eso es que también se utilizan, ¿verdad? En todo caso. Entonces, no sé, la licenciada Londri había subido un poco sobre el tema del sujeto pasivo. ¿Qué era? ¿No? No sé si la licenciada Londri tenía algún comentario sobre el sujeto pasivo. Ahorita. Sí, licenciado.
El sujeto pasivo tendríamos que tener que es el facultativo, no podemos especificar directamente a la persona de salud. Por eso le digo, pero el sujeto pasivo, estamos Ahí hablando está del sujeto pasivo. especificado en el artículo, esa era mi duda porque así lo tenemos marcado Sí, pues, nosotros. no, pero el sujeto activo se dice facultativo, pero el sujeto pasivo no lo dice. El pasivo es cualquier persona, porque no podemos especificar en sí de todas. Exactamente, cualquier persona que de alguna manera le cause perjuicio, precisamente, cualquier persona que ha sido afectada o que le produzca un perjuicio el certificado. Ok, sí, así estamos. El resultado de la acción sería el que resulte un perjuicio, porque no es de mera actividad. Resultado de acción, ¿cuál es la opinión que pusieron a alguien o que es? Bueno, primero, anotemos los temas. Primero, miremos cuál es el verbo rector. Para ir agotando y después miramos el resultado. ¿Cuál es el verbo rector o la acción? ¿Nos podría apoyar Alejandro López? ¿Qué colocó? ¿Qué lo coloco? Mientras yo lo coloco, usted lo quita, dice. Así. Vamos a ver, ¿quién más? Sergio Sica. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿nos podría indicar cuál es el verbo rector en este artículo, por favor? Sería el doctor que extendiera un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia. Eso coloqué yo, no sé si estará bien. Nuevamente, por favor, repítalo. El doctor que extendiere un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia de una enfermedad o lesión, perdón. Pero presente o pasada, también tienes que colocarlo, ¿va? También ¿no? sería presente o pasada. Presente o pasada de una enfermedad o lesión. Ah, muy bien, gracias. ¿Ves? ¿Y Jonathan? Licenciado, pero ahí no... Ahí no, pues no. Ahí no tipifica que es el doctor, o sea, sí dice facultativo y se entiende doctor, Sí, pues, pero en verbo rector no solo sería extender un certificado concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión. Sí, también. O también podría agregarse el facultativo. Porque aquí lo que estamos viendo es el verbo rector. El verbo rector sería precisamente extender, ¿verdad? Extender, básicamente sería extender un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión. Eso sería la acción. Así, completo. Gracias, licenciado. Bueno, en este caso, ¿verdad? Que ya de alguna manera parece que estuviéramos todos de acuerdo con el tema de lo que hemos estado analizando. Digamos, si al preguntarles yo cuál es el resultado de la acción en el examen, por ejemplo, si ese fuera el análisis, bueno, tienen que analizar qué es lo que ustedes responderían. No hay, que se da solo la posibilidad de que pueda ocasionar un perjuicio. O sea, simplemente decir no hay resultado, porque es un delito ¿de qué? Peligro. Peligro. Es un delito de peligro, ¿verdad? Exactamente, por la probabilidad de que pueda lesionarse un bien jurídico. Pues. Entonces, eso es lo que se puede precisamente, porque no hay un resultado, sino que pueda resultar un perjuicio. Que exista la posibilidad de que esto pueda dañar. Y obviamente al extender un documento falso, y si lo extiende, obviamente, para algo tiene que ser, no va a ser solamente por la gracia de presentarlo. En el momento se tiene que provocar un perjuicio. Por ejemplo, si se utiliza para justificar la ausencia a una citación de un juez, el perjuicio es el retraso que está teniendo el proceso y obviamente la falsedad en sí que consta en ese documento. Entonces ahí es precisamente donde está esa posibilidad, ¿verdad?
del perjuicio que pueda causar. Bueno, elemento normativo. ¿Encontraron algún elemento normativo? No sé si esté bien, licenciado, pero que la persona que emite el certificado debe tener la facultad para hacerlo. Bueno, ahí dice facultativo, pues porque identifica a la persona que tiene esa facultad o posibilidad. Al decir facultativo, ¿Tiene que ser el facultativo o el médico? Sí, pues exactamente. Como le digo, es una forma que también le llaman a los médicos. Y si ustedes miran ahí en el diccionario en Google, también ahí les indica a ustedes que precisamente es el nombre que usualmente recibe los médicos. El médico o facultativo. Facultativo porque ellos tienen esa capacidad o el conocimiento para atender personas enfermas, por ejemplo, o lesionadas, por ejemplo. Pues. Entonces, ¿cuál sería el elemento normativo, si es que lo hay? Que la persona sea facultada, licenciado. Que la persona sea facultada, ¿no? Porque ahí dijimos que es el médico. Realmente, de alguna manera, ustedes ven que el sujeto activo, a lo largo que hemos estado analizando esto, nadie lo ha mencionado, que sí, el sujeto activo es una persona, no es cualquier persona, es una persona calificada. De alguna manera, cuando decimos el facultativo, estamos hablando que el sujeto activo o médico, ¿verdad?, es el único que puede ser sujeto activo, ¿verdad?, facultativo médico, que extienda o realice esa acción, ¿verdad?, que extienda un documento, un certificado falso. Entonces, ¿cuál sería? Obviamente, el elemento normativo. Licenciado, no sé si está bien, pero ¿sería el facultativo que extendiera un certificado falso? Pero esa sería la acción. Licenciado, no sé si sería la inexistencia de esta enfermedad. En cuanto al contenido, ¿verdad? Que es un certificado concerniente a la existencia. De alguna manera, el elemento normativo es eso, que el documento, ¿verdad?, precisamente certifique la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, ¿verdad?, de una lesión. Eso es lo que de alguna manera tiene que expresar el documento. Existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, Ese debe ser el contenido a que se refiere el certificado médico. Porque certifican médico por otras circunstancias, ¿verdad? Puede ser otras cosas que ahí se certifique, pero en este caso específicamente está diciendo cuando en un documento se haga constar lo relativo a una enfermedad o lesión, o existencia o inexistencia de una enfermedad. O sea, sobre eso es que debe ser el contenido precisamente del certificado. Si es otro contenido, pues no habría delito. ¿Verdad, mi estimada Ishkik? Que así es. ¿Verdad que así debe ser? Yo digo que sí. Yo diría que sí, pero tal vez no. A lo mejor tampoco. Mario. Licenciado, disculpe, me da pena, pero fíjese que a mí todavía se me dificulta localizar cuál es el elemento normativo. Sí, no se preocupe, que usualmente produce. Y a estas alturas todavía hay mucha gente que duda. No es la primera vez que nos así que no se preocupe. Pero sí, el elemento normativo nos dice que debe de contener el certificado médico que él extiende. Eso es lo que ahí indica.
Y en general en los demás artículos, Liz, también. Por eso le digo, en los demás artículos. Por ejemplo, en aquel caso que a sabiendas, por ejemplo, eso es un elemento normativo. Porque si la persona no sabía que era un documento falso, por ejemplo, pues no tiene ninguna culpa. No tiene ninguna responsabilidad, porque no lo sabía. Entonces no puede ser castigado, por ejemplo, de uso de documento falsificado. Entonces son condicioncitas que hacen que esto también debe probarse. O sea que cuando se utiliza esto a sabiendas o algo, también el Ministerio Público tiene que probar de que él sí sabía que era falso. Por ejemplo, porque él le pagó a alguien que lo extendiera. Gracias, licenciado. Bueno, ya vimos lo del elemento normativo, condición objetiva de punibilidad. Licea Alonde de la Rosa, tiene la mano extendida. Estamos con tiempo. ¿O será quién está ahí va de pedir la palabra ahí? ¿Sí? Licea Alonde. Ya estamos con tiempo. Ah, sí, 15:43. Bueno, entonces continúen ustedes efectivamente y analicen para el próximo día de clases precisamente el 327 y de alguna manera también el 327A. Y lo vamos a dejar por ahí.